bloque y ya para hacer otro tipo de análisis, ¿no? Para hablar de política partidaria, como lo hicimos hasta ahora, estamos con Franco Bartolazzi, que es el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y que además han participado en lo que han sido los observatorios de los procesos electorales en el último tiempo aquí en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero y breve, porque me parece que ha transcurrido lo que ha sido el proceso electoral, primera vuelta, segunda vuelta, con total normalidad. Digo, uno no ha visto ni ha habido denuncias de nada. Exacto, sí. Hay correcciones que se tomaron después de las elecciones primarias que me parece que fueron en el sentido indicado y precisamente hicieron que efectivamente tanto las elecciones generales como el balotaje se desarrolle con total normalidad, más allá de algunas apreciaciones aisladas sobre algunos problemas, pero que no son estructurales ni fueron importantes. A lo práctico, ¿cuáles son las cuestiones que habían objetado y que se corrigieron? No, tienen que ver básicamente con cuestiones vinculadas al actual sistema de elección. Robo de boletas, que es una constante con la boleta papel en el formato que tenemos actualmente. Y me parece que sí lo que ha dejado claro este año es que es el fin de ciclo de la boleta sábana. Yo creo que ahí inevitablemente hacia adelante hay que ir a un formato de boleta electrónica, después habrá que discutir si es en papel, si es, de boleta única, si es en papel o electrónica, porque hay matices en la implementación de cada uno, pero me parece sí que fue el final de la boleta sábana tal cual nosotros la conocimos, porque distorsiona mucho la voluntad del elector. Sí, además hay una cuestión, la boleta única, un solo papel con todos los candidatos, lo que evita es el robo. Sí, básicamente. Lo que garantiza es que la oferta electoral esté garantizada adentro del cuarto oscuro. Y ese ya es un paso adelante muy importante, más allá de otras cosas que tiene la boleta única. En el mundo, con respecto al tema del voto electrónico, se está dando marcha atrás, en los lugares donde lo implementaron. En algunos lugares la vulnerabilidad que tienen los sistemas informáticos, ¿no? Entonces están volviendo a lo que es boleta papel con boleta única, pero se está dejando de lado. Sí, lo que pasa es que una cosa es el voto electrónico, otra cosa es la boleta única electrónica. Entonces me parece que el formato es el de boleta única. Después habrá que discutir si es papel o electrónica. Pero, o los dos. Exacto, o los dos, pero eso tiene que ver con discusiones técnicas porque hay matices en cada uno de los dos formatos. Y me parece que es hacia donde vamos inevitablemente después de la experiencia, porque además en tiempos donde las redes sociales hacen todo tan inmediato, todas las falencias del sistema actual se exponen de manera constante el día del comicio. Y hace que sea inevitable, digamos, ese proceso de cambio. Incluso me parece que los dos candidatos, quien fue electo presidente lo había hecho con mayor vehemencia, se habían manifestado en este sentido durante el proceso electoral, por lo cual deberíamos avanzar para el próximo turno. Después le quiero preguntar si la gente votó por ideología o en contra de la forma. Pero dele, se lo dejo picando para... Dale. Bueno, lo mismo que le preguntaba a Cardoso, ¿qué se votó ayer? ¿Se votó para la ideología realmente? Bueno, yo creo que terminó primando... un hartazgo de algunas formas, ¿no? Yo creo que terminó primando cierto cansancio con el oficialismo kirchnerista particularmente. Porque incluso mucha gente que se volcó, yo creo que Scioli terminó finalmente haciendo una buena elección en un contexto muy complejo. La dificultad que tenía Scioli después de las elecciones generales era dónde ir a buscar electores, y creo que la estrategia, aunque lo sacó de su personaje fiel y lo llevó a construir un personaje distinto al que venía planteando en el escenario político, finalmente tuvo impacto, por eso el resultado fue tan mínima la diferencia. Y me parece que lo que primó finalmente es cierta vocación o necesidad de cambiar, el agotamiento de un ciclo político y cierto hartazgo con el kirchnerismo. Esto no tiene contenido ideológico. Incluso me parece que hay mucha gente, lo decíamos la otra vez, en las generales y en las primarias fundamentalmente uno vota por lo que quiere, por lo que elige, en el balotaje en general uno vota por lo que no quiere. Y en esa disputa de no querer a Macri o de no querer al oficialismo actual, finalmente terminó primando esta última. ¿Hay cuestiones en las que no se puede dar marcha atrás? Digo, siendo Macri el futuro presidente, asignación universal por hijo, el sistema de jubilación estatal. Yo no tengo dudas. La educación pública, digo, hay logros que ya está. Yo no tengo dudas. Vinieron para quedarse. Exacto, yo creo que hay un piso. ¿Y lo comprendió Macri así? Yo creo que lo comprendió, de hecho fue el eje de sus discursos después de las elecciones primarias. Y desde ahí hacia acá
hizo mucho hincapié en garantizar ciertas conquistas. Creo que modificó teniendo en cuenta el resultado de esas elecciones primarias, que no había sido bueno para Macri. Por lo tanto, me parece que hay un piso de conquista de derechos que es inalterable, independientemente de lo que íntimamente incluso puedan pensar algunos de los gestores de Cambiemos. Por lo cual creo que la discusión va a estar centrada en otro tipo de cosas. Sin duda la cuestión económica es el gran interrogante de cara al futuro. Lo hubiese sido también en un gobierno de Scioli. Me parece que todos éramos conscientes de que había un desafío en términos de materia económica y que la discusión estaba puesta en cómo lo iba a afrontar cada uno de los candidatos. Ahí hay un punto central. Lo otro que es insólito es que tengamos tan pocos días de transición entre el balotaje y el 10 de diciembre. Eso también habrá que reverlo, ¿no? No es posible, absolutamente, no es posible garantizar ninguna transición más o menos razonable en tan poco tiempo. Por lo cual quizás el proceso sea más largo. ¿Andrés? ¿Le parece que, ahora no sé si ya pasó, usted hacía referencia a las distintas posturas que se esbozaron en la campaña, que el debate televisivo tuvo algún tipo de influencia con dos candidatos que no respondieron absolutamente nada? Yo creo que sí, yo creo que tuvo alguna influencia en el sentido, yo creo que reforzó la estrategia de Daniel Scioli y esos ejes de campañas vinculados a generar cierto temor respecto de lo que podían ser las decisiones económicas del gobierno de Mauricio Macri. El debate lo que le posibilitó es darle mayor volumen a esa estrategia discursiva y darle otro tipo de instalación. Y está comprobado por los resultados finales de que finalmente tuvo impacto electoral. Quizás no alcanzó para poder ganar la elección, pero sí permitió que el resultado fuera, o la diferencia fuera mínima. Usted hace referencia al tema del miedo, la campaña del miedo. Sí, sí, por supuesto, y Scioli hizo en el debate eje básicamente en esa estrategia, incluso en temas que no tenían mucho que ver, Scioli volvía a instalar esa cuestión. ¿Es una derrota de Scioli o de la presidenta? Yo creo que hay un poco y un poco. Me parece que Scioli termina siendo una buena elección en un contexto difícil, incluso con algunas señales de actores del propio espacio político que no fueron o no se entendieron en el sentido de querer colaborar con su campaña. Y me parece que sí, claramente hay una manifestación de la sociedad, al menos en este caso mayoritaria, en el sentido de señalar el fin de un ciclo político, donde la presidencia, por supuesto, tiene mucha centralidad. Por lo cual yo creo que hay bastante, habrá que ver cómo se reconfigura el espacio peronista hacia adelante. Yo no comparto a aquellos que sostenían la estrategia de que a la presidenta le convenía una derrota de Scioli para poder volver después de 4 años de Cambiemos. Yo creo que el peronismo lo ha demostrado en la historia política argentina, rey muerto, rey puesto, y ahora entra en un proceso de discusión donde habrá que ver cómo en los próximos meses se resignifica el liderazgo. Hay que poner el ojo en Massa, en Urtubey, en algunos actores. ¿No hay futuro político para Cristina Fernández? No, yo creo que hay futuro y ha quedado el frente para la victoria y el kirchnerismo en particular con mucha fuerza en la legislatura nacional, por lo cual tampoco es que hay que darle salida. Ahora, creo que el peronismo entra en otro proceso de discusión distinto, donde el liderazgo va a estar en el centro del debate. Y ahí hay discusión y hay que ver quién queda. Y hay otros actores, está Massa, y quizás el próximo turno electoral dentro de 2 años sirva para dilucidar cómo termina esa discusión. Sí, si está dividido en 3 o en menos. Exacto. Muchas gracias. No, a usted, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, nos vemos la semana que viene, el lunes. Adiós.